que pongan cómo es la estructura de una base de datos, cómo está la estructura, cómo es. Ustedes pueden empezar campos, registros, tabla, base de datos, y es lo mismo que me digan clientes, tabla, o sea, base, el nombre de la base, la tabla, los registros y los campos. ¿Se entiende? O sea, de acá para allá y de allá para acá, si cumplen con esta escalerita, nada más que de acá vamos de adentro, este es el nombre de la base se llama clientes, adentro hay unas tablas, en este caso tenemos una sola que es clientes Buenos Aires, los registros de esos clientes, que puede ser número de cliente, nombre, apellido, dirección, qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Cuáles van a ser nombre, apellido, dirección y todo eso? Los campos. Un campo nombre, un campo apellido, un campo número de cliente que va a estar adelante, que puede ser una llave, puede ser una de las que hay, ¿sí? Y el otro el ir, ¿sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. Bien, bueno. Lo que ustedes vieron fue altas, bajas y modificaciones de registros, ¿sí? O sea, las modificaciones por ahí y la consulta es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo voy a votar y quiero saber en qué escuela voto, ¿cómo me buscan a mí? ¿O cómo? Entro a una página que se llama ¿Dónde voto? ¿Y qué hago? ¿Qué me pide la página? ¿No votan ahí en el... El documento. Me pide el DNI y la persona o yo que estoy en la base pongo el DNI, mi DNI, ¿no? Y en nanosegundos me sale el lugar donde voy a ir a votar, por ejemplo, Pilar, Buenos Aires o Burlingame, Buenos Aires, la escuela y la mesa y el número que estoy en el padrón, ¿sí? Bueno, ese registro se compone, el registro ese del padrón, se compone de mi número de documento como uno de los campos, ¿no? Mi nombre y apellido como otro de los campos, sexo, y me trae la escuela, la mesa y hay otro numerito que es el número de orden en el cual yo estoy en el padrón, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es mi registro en la página de donde voto, ¿sí? Bueno, eso funciona de la siguiente manera. Va a buscar la base, la abre la tabla donde están, vamos a suponer que son, bueno, no sé, el padrón de Hurlingham, va a decir padrón Hurlingham, qué sé yo, busca en el registro mi número de documento y trae toda la cadena de campos a la pantalla, ¿sí? Eso se llama consulta, ¿sí? Eso es una consulta, lo que acabo yo de decir, ¿sí? Bien. Ahora, ustedes habrán visto esta sigla, no sé si se las enseñaron así. A ver, esperen que inserto. Este no, ahí. Esperen que agrando la letra un poquito. ABM, altas, bajas y modificaciones, ¿no? ¿Se lo definieron así? Alta de un registro, baja de un registro, o sea, cuando yo borro un registro y modificaciones. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un sistema que tengo uno hecho para clubes, piletas de natación, no sé, lugares donde hay socios, ¿sí?
Entonces, ¿cuándo voy a necesitar darle de alta un registro? De alta sería agregar. ¿Cómo? De alta sería agregarlo o eliminarlo. Agregarlo, eso sería el alta, agregarlo. Supongamos que yo estoy en la pileta ahora acá con mi sistema y viene una persona nueva. ¿Sí? Quiere entrar, dice, bueno, yo voy a venir los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Entonces yo le voy a tomar los datos. Voy a armar un registro con los datos, un registro que no existe, por lo tanto, por eso se llama alta. ¿Sí? Lo doy de alta. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces yo voy a tomar, me va a salir una pantalla que me va a pedir el número de socio. En general sale automáticamente, me va a pedir eh, bueno, el número de socio, nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, edad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y va a quedar grabado en el registro adentro de la tabla clientes, adentro, perdón, adentro de la tabla que corresponda, adentro de la base de datos clientes. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Perfecto. Sí, sí. Supongamos que la persona se va, o no paga más, no sé, se va, o se muda, ahí lo doy de baja. Borro el registro, ¿sí? Porque se fue. Generalmente yo lo que hago cuando hago sistemas, lo borro, pero todos los datos de esa persona los paso a una tabla histórica para llevar más o menos una estadística de la gente que entra, que sale, que se va, que estuvo, que no estuvo. ¿Se entiende? O sea, no lo borro del todo, lo saco de acá de los registros de todos los días y lo mando a un archivo histórico. Si el tipo se arrepiente y vuelve, no le tengo que tomar todo de vuelta. Voy y lo tomo del registro histórico y lo pongo en el registro activo. ¿Se entiende? Pero bueno, esas son ya cuestiones de sistemas. Y después tenemos modificaciones. Vamos a suponer que algún cliente, algún socio se muda, cambia el número de teléfono, cambia, qué sé yo, los días. Me dice, bueno, mira, los martes y los jueves no puedo venir más, pero puedo venir, no sé, los sábados a la mañana y los miércoles a la noche. ¿Sí? Entonces yo voy a modificar eso. Voy a tomarlo, voy a traer todos los datos a la pantalla y voy a modificar lo que la persona me pida que modifique o necesite modificar. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es una modificación. ¿Sí? Y después le podemos agregar una C, que yo nunca se la agrego. ¿Qué significaría la C? Mataste. ¿Cómo? Me mataste. Consulta. O sea, vamos a suponer que el cliente viene y me dice, che, ¿cuántas cuotas te debo? Che, ¿cuánto te debo? No sé. Esa es una consulta. Yo no, ahí no voy a tener que modificar nada. Pongo el número de socio, me trae todos los datos, y le digo, mira, me debe 2 cuotas o pagaste adelantado o mira, no sé. ¿Se entiende? Eso es una consulta. ¿Se entiende eso? ¿Qué es Ahora lo que sí. yo hago cuando quiero saber a dónde voto? Hago una consulta. Yo no puedo cambiar la escuela ni el que opera. Vieron que a veces están en la calle con las computadoras cuando hacen la propaganda. O bueno, cuando hacen estadística, querés la universidad, no querés la universidad, qué sé yo, bueno. Esas son todas consultas. Ahora, ¿cuándo yo puedo modificar? Cuando, como les digo, hay algún campo que cambiar. Dirección, teléfono, los campos que se cambian siempre, ¿no? Bien,
entiende hasta ahí? Bien, la Sí, ¿se entiende? sigla es ABM. ¿Por qué yo no pongo la C? ¿Se entendió todo, no? No, porque ahora les voy a explicar por qué no pongo la Sí, sí, consulta. sí. Bien, la consulta yo no la pongo porque esto sería un algoritmo de altas, ¿verdad? Un algoritmo de bajas puesto con un distribuidor, como vimos recién, ¿sí? Y un algoritmo de modificaciones, ¿sí? Y yo descubrí con los años que hace que programo, lo descubrí enseguida, porque la verdad que los primeros sistemitas que hice, o sistemas que armé, me di cuenta de que con el mismo algoritmo de modificación, donde yo tengo que poner el número de socio y que me traiga todo, y cambiar lo que yo quiera, ¿no? Puedo hacer la consulta también, o sea, puedo tomarlo a todo eso, mirar, hacer la consulta y volver a cerrar esa consulta sin modificar nada. O sea, en el mismo algoritmo yo puedo, me ahorro un algoritmo ahí, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque cuando no hago ninguna modificación ni nada, pero como funcionan igual, la única diferencia es que me va a permitir grabar o no, si yo no toco ningún campo, es para consultar nomás, eh, hago un solo algoritmo y me sirve para modificar y consultar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, yo ya doy por sentado que ustedes han visto cómo dar de alta algo, cómo dar de baja algo y cómo modificarlo. ¿En qué lenguaje lo hicieron? En Python, En Python, bien. ¿Trabajaron con Excel y Python, por ejemplo? con CSV. Ujú, ujú. CSV, ¿y qué fue lo que hicieron? Lo hicimos, Hicieron, lo hicimos sí. antes que SQL, por ejemplo. Guardábamos, qué sé yo, nombre, Ah, país, sí, bueno, no. residencia. Eso en la práctica, la verdad, les digo, yo no, jamás lo usé. Esto es más común que se use. Bien, bueno, perfecto. Ahora tenemos los ABM, acá tenemos esta parte de la programación, ya la conocemos, ¿no es cierto? Ahora, en esta otra etapa, vamos a trazar acá una línea. Vamos a ver algunos algoritmos eh, de gestión de datos. Perdón. Algoritmos de gestión de datos. ¿Por qué? Porque esta parte que es muy básica ya la tenemos, según ustedes, ¿no? Ya sabemos cómo grabar un registro, sabemos cómo dar de baja un registro y cómo modificarlo, y hoy vimos que en esta parte yo me puedo ahorrar un montón de líneas de programación porque uso lo mismo
ya sea para consultar que para modificar, ¿sí? Bien. ¿Qué son los algoritmos de gestión de datos? Por ejemplo, control de caja diaria. ¿Alguien sabe lo que es una caja diaria? Son ejemplos, ¿eh? Hay un montón más los que voy a dar. ¿Qué es una caja diaria? ¿Cómo? Claro, el dinero que entró y el dinero por ahí que salió también, que pago a proveedores y todo eso y lo que me va quedando de saldo en la caja. Vamos a suponer que yo tengo, volviendo al sistema de la pileta, va a haber gente que me va a ir pagando, ¿sí? O sea, va a entrar a la pileta y me va a decir, bueno, te pago la cuota, ¿sí? Hoy en día tenemos que, si armamos un sistema con pagos, vamos a tener que tomar muy en cuenta cómo me paga, si me paga en efectivo, si me paga con tarjeta de débito, tener en un cuadrito todos los bancos que pueden haber en la zona con que me puede pagar. El otro, como es Mercado Pago, tarjeta naranja, bueno, todo el despiole ese, ¿no? Y en efectivo, ¿sí? Y después la caja diaria se compone de dos cosas, entrada y salida de dinero diario. Me entra plata, voy, pago la luz, pago el alquiler, no sé, se rompió algo, fui a comprar una lámpara, en el caso de la pileta, a cada rato se rompe algo, de la calefacción o de la salida de agua o lo que sea, ¿sí? Entonces todo eso lo marco en el día y a su vez cuando yo termino el algoritmo me tiene que grabar en una tabla auxiliar dentro de la base de datos fecha y saldo de la caja. La fecha y el saldo, ¿sí? Para que yo pueda consultar por fecha qué saldo tuve tal día. ¿Se entiende? Fíjense todos los algoritmos que van a ir saliendo. Después, control de cuotas, que no es el control de la entrada y salida, sino el control de cuotas. El control de cuotas en general tiene número de socio. Vamos a hacerlo acá así para que se note que son campos. Fecha del último pago. Fecha de pago. O sea, ¿para qué tiene que salirle al operador la fecha del último pago? Para saber si esta fecha de pago que yo estoy cobrando, vamos a suponer que vino hoy a pagar, ¿sí? 26/3/24. Yo generalmente cuando hago sistemas de este tipo, lo que hago es restarle a la fecha del último pago la fecha de pago actual. Y entonces me va a decir 30 días, 20 días, 40 días. Y eso lo tienen todos los lenguajes de programación. Ese cálculo se puede hacer con campos tipo fecha. Se pueden restar o sumar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si tiene más de 30 días, yo me voy a dar cuenta que tiene un atraso, puedo calcularle, digamos, intereses o lo que sea, ¿sí? La fecha del último pago. El monto de pago, ¿sí? Y para tener un control bien estricto, tendría que tener el número de cuotas. Fíjense cómo surge el control de cuotas, ya surge cómo tiene que ser la tabla, qué campos tiene que tener esa tabla y cómo va a funcionar. ¿Por qué el número de cuotas? Porque, bueno, por ahí me da que me debe hace 40 días, pero el número de cuotas está bien, por lo tanto,
Yo ahora cuando me pague voy a poner que se puso al día o yo voy a saber que se puso al día. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Fíjense, de acá sale otro algoritmo que nos puede pedir un cliente. Ah, me olvidaba de decirlo. Yo siempre les hablo como si ustedes fueran programadores, no adentro de una empresa, sino autónomos. Que ustedes hagan programas en forma autónoma, porque adentro de una empresa todas estas pautas se las van a dar, las estructuras y todo eso se los va a dar la, este, la empresa. Acá estamos hablando de armar algo nosotros para venderlo cuando se pueda y como se pueda. ¿Se entiende? Bien, acaso en control de cuotas, fíjense, cuando tenía mi instituto en Pilar, había gente que no me pagaba, que me debía 2 o 3 cuotas. Y yo decía, ¿cómo hacer para controlar eso? Entonces, ¿yo qué hacía? Hacía una lectura secuencial de todos los datos, el número de socios, fecha del último pago y la fecha de pago. Y acá, entre estos dos, entre y a medida que yo iba leyendo la tabla, iba calculando. ¿Qué calculaba? Ya les digo. Días de deuda. Por ejemplo, como les decía recién, si entre esta fecha y la otra había más de 30 días, que me pase todo el registro a una tabla auxiliar donde me vaya contando quién es la gente que me debe. Para yo poder después, mediante una consulta, ver el listado de la gente que me debe. ¿Sí? El Visual Basic, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama parrilla en inglés, no me acuerdo cómo es la nomenclatura en inglés, pues hace rato que no programo. Que eso me saca en una parrilla como si fuera Excel toda la gente que me debe. Me va mostrando y yo puedo ir bajando y subiendo la pantalla y viendo quiénes me deben, por qué, si están dados de baja o lo que sea. ¿Se entiende eso? O sea, de cada cosa que yo quiero inventar, cuando programen, les van a salir un montón de algoritmos más para que la cosa sea completa, para que su sistema sea competitivo. Ya no estamos hablando de programas, sino así como esta estructura de base de datos y de lectura de registros y de campos, ya la tenemos sabida, tenemos que saber que un sistema es un conjunto de algoritmos, es un conjunto de programitas, ¿sí? O de programas. ¿Se entiende? Esto es una de las cosas que podemos hacer. Después, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo quiero saber cuánta plata me entró de tal fecha hasta tal fecha. Entonces voy tomando la fecha de pago, las fechas de pago, ¿sí? Y que lea desde una fecha de pago, vamos a suponer desde el 1 de marzo al 26 de marzo. ¿Cuánta plata entró? Y ayudándome con la otra de la caja diaria, puedo ver cuánta plata salió y qué fue. Acá también, en la caja diaria tendría que hacer otra auxiliar donde diga luz, gas, el monto pagado, la fecha y todo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo vamos, digamos, armando un sistema? Ya ahora hablamos de programar un sistemita
en programación 3. La verdad que yo estaba seguro que era programación 2. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo vamos combinando los programas, las bases, las tablas para un fin determinado? ¿Sí? Bien, bueno. Y así como estos algoritmos podemos llegar a tener un montón de algoritmos que van saliendo del uso y de las necesidades del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a ver ahora, denme un ratito de tiempo. A ver, imágenes, escritorio, documentos. Visual Basic. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí. No, está en pausa. Bueno, esperen entonces, ¿eh?